como trabajo básicamente es, voy como juntando imágenes que me provocan algo y en algún momento los voy relacionando y o hago un encuadre o hago yuxtaposiciones o un collage y todo eso es como un nivel como no estoy pensando voy a hacer tal y tal cosa, nomás estoy viendo qué sale. Y muchas veces, particularmente cuando, como en los 80, muchas veces salían cosas de mi vida que no quería enfrentar. Por ejemplo, que mi pareja me estaba engañando todo el tiempo. Salían en mi obra, pero no me lo articulaba. Es el que no me lo inventaba como en mi vida diaria. Entonces yo estaba viendo la obra, ay, ya sé de qué se trata esto. Como eso es muy bueno, de que cuando puedes como tener acceso a partes de ti por medio de tu obra, y te sale ahí, no cuando no lo estás inventando a otro nivel, como porque es demasiado doloroso, lo que sea. Pero la duda que yo tengo con mi obra, que siento que siempre ha sido como, la gente tiene resistencia a eso, que me doy cuenta de que siempre estoy muy metida en la cuestión de la estética. Y siento que para mucha gente eso ha sido como, descalifica mi obra un poco por eso, es demasiado bonito, ¿no? Y veo que hay mucha obra feminista que, por ejemplo, nomás quieren como rechazar toda esa estetización del cuerpo femenino, por ejemplo, y abordarlo de otro ángulo en que resisten eso o lo rechacen. Pero siento que para mí, creo que a veces sí, particularmente cuando tenía que vivir solamente lo que vendía, de que sí luego le entraba demasiado a la estética nomás para tener un punto de venta. Pero más que eso, siento de que puedes entrar por el ojo, hacer algo que atrae muy fuertemente el ojo o lo que puede ser un sentido estético humano, y por ahí como ahí le metes como la cuestión más fuerte que está abajo. Pero también creo que hay una especie de, esto como recién lo estoy articulando, de que hay una forma de valorar la obra de los artistas o las artistas que está un poco, de que hay como valores masculinos implícitos en la valoración, de que no tenemos como una buena pista de cómo se hace eso, pero que también como rechaza un poco el tipo de estética que uso yo porque es muy femenino. Sabemos que la belleza es un poder, ¿no? Y es de los poderes que siempre hemos tenido las mujeres cuando no tenemos otros, las que tienen la suerte de tener algo de eso, ¿no? Entonces siento que en la obra también la belleza puede ser algo muy fuerte, porque si atraes el ojo y entonces así, creo que hay cuestiones, una presencia en una obra que puede llegar a niveles de conciencia más abajo, de que depende de la belleza o de ese poder de lo que estás viendo de alguna forma. Y ya que tengas a la gente como atraída o que entran, los puedes pegar con otra cosa muy fuerte. Pero siento de que la estética cuando es algo trillado o ya visto, debilita la obra. Pero cuando si llegas a hacerlo de una forma fuerte o de que como hacer uso del poder de la belleza, creo que puede ser algo que da más niveles a la obra o lo hace más fuerte. Pero es complicado. Entonces, como recién estaba viendo toda mi obra de toda mi vida, curiosamente siento que el tema que ha salido como central es el serpiente en el jardín. Y ha salido como literalmente muchas veces, pero a un nivel como metafórico, siento de que siempre hay esta idea de que tu espacio, tu jardín, tu espacio bello, íntimo, resguardado, siempre hay una amenaza o una invasión a eso, ¿no? Y siento que eso realmente, si hay una cuestión central en mi obra, es eso. Y te podría dar como 5 ejemplos de cómo literalmente ha salido mi obra, empezando con un dibujo que es
es como ilustración que hice a los 16 años, en que hay una niña sentada tomando té en una mesa con dos enormes víboras, tomando té con ella. Y se llama Tea with Snakes, pero era como yo tratando de enfrentar a mis demonios o algo de alguna forma. Además, la verdad es que tengo una cosa con las víboras, no me gustan. Bueno, creo que en general el arte sirve como una especie de herramienta para una conexión entre uno y el mundo, ¿no? Te articulas frente al mundo por medio de tu arte. Y entonces, cuando escribo, cuando hablo, es como una reflexión sobre esa articulación principal, que es lo que estoy articulando por medio de la obra. Hasta que fui a vivir en Chile, me expresaba, mi idea era ser poeta, ¿no? Así me expresaba. Llegué a Chile y no mucha gente hablaba inglés y a mí me gustaba mucho mi poesía, creo. Y fue así como, en fin, no tenía muchos lectores más que él, entonces pesaba. Entonces volví a lo que había sido muy fuerte en mi niñez, que era dibujar, y hasta aprendí a grabar en Chile. Era muy raro porque no había nada de materiales. Pero luego lo que más hacía en Chile era estar en la calle y hacía para el movimiento. Y en un principio estaba trabajando en mi cabeza y cuando llegué a México, después de que cayó Allende, pensé, bueno, no, siento que no tengo una forma de articularme por medio nomás decidí que iba como tratar de desarrollar mi lenguaje por medio de cuestiones que no eran personas. En algún momento, entonces hice como un par de años, hacía cosas que no eran figurativas en ese sentido. Y luego sí le entré más a cuestiones de personas y estaba trabajando mucho con imágenes de mulatas y mestizas, porque yo me sentí como una especie de persona híbrida en ese momento. Pero lo que siempre me atraía mucho la fotografía, pero en ese momento que sí, fines de los 70 los grandes eran Cuevas y Aceves Navarro, etcétera, y Toledo, y eran como neofigurativismo. Y eso de trabajar de fotos estaba muy mal visto, era como fusilar de fotos. Y como por ahí, como por 90, no, por 80, como en 80 pensé en mi madre, bueno, empecé a trabajar mucho en collage, con imágenes fotográficas, y así pues estaba coleccionando. Y nomás decidí, bueno, la verdad es que lo que a mí me atrae es trabajar con imágenes fotográficas. Y lo empecé a hacer. Y un par de años después salió eso del apropiacionismo en Nueva York y resulta que todo el mundo estaba trabajando de fotos. Y no más lo hacía porque ahí sí veía replicado lo que era como lo que yo quería decir. Y lo chistoso es que no fui a una escuela de arte, ni sabía cuadricular, entonces como sacaba proporciones, pues hice estos 5 centímetros y el dibujo es 10 veces más grande, 50 centímetros, fue muy ridículo. Y finalmente me cayó el 20 que podías cuadricular, pero lo que nunca hacía era proyectar, no me gusta. En fin, más o menos así salía como siempre estaba manipulando imágenes y lo que quería decir salía de ahí. Pues sí, es cierto de que cuando en los 70, todavía no era como, la fotografía no estaba bien reconocida como un arte, ¿no? Entraba un poco como gráfica y creo que fue, no sé, como principios de los 80 que se empezaron a hacer los coloquios de fotografía y, ¿cómo se llamaba el Consejo de Fotografía mexicano? El Consejo Mexicano de Fotografía. Fue súper importante. Y fue como una cuestión gradual, pero es como muy raro pensar ahora la forma en que veían a la foto como algo menor que no era arte, ¿no? Y eso cambió realmente
a través pues, de los 80. Pero la cosa es que llegó un momento ya en los 90 en que la gente pues ya ya no era interesante dibujar para ser artista porque podrías manipular video o foto y tu obra se realizaba a través de ellos. Entonces era como la fotografía entró como hay una forma central al arte, ¿no? Ahora como es yo y con el video pues más. Entonces es como un proceso de digo, no sé, de la pared de la historia otra vez es que cambiaron los medios para hacer el arte, básicamente. Gracias. Y lo chistoso es que todavía la gente, todavía me incluyen, por ejemplo, en Foto México, me estaban incluyendo luego como fotógrafa. Ajá. Sí, nomás porque como todavía hay esa confusión de que si dibujo de fotos soy fotógrafa o ven a mis dibujos y piensan que son fotos. En fin, no termina de, esa cuestión rara, no ha desaparecido. En principios de los 2000, el feminismo realmente no era tema. Es decir, sí fue tema en los 60, 70, pero en ese momento no fue tema, es el que daba un poco de hueva a la gente la idea del feminismo. Eso realmente se ha tomado en los últimos, desde hace como, no sé, 5 o 10 años. Se volvió muy fuerte otra vez, pero no existía en ese momento el interés que hay en los últimos años. Y además se ha retomado el feminismo de una forma muy distinta y como bastante más sofisticada, siento ahora. Aparte de ciertas personas, sí lo tenían central a su producción, como Mónica y en Polvo de Gallina Negra, Maris y Mónica, los dos. No había como grupos feministas como hay ahorita, que tenían muy como presente ese tema. Entonces, pues empecé en el feminismo en Boston, no tenía como 19 y 20 años. Y ahí la verdad es que fue una cosa muy fuerte. Además, era como más importante tu práctica personal que tu trabajo político. Por ejemplo, si eres lesbiana, eres más políticamente correcta si fueres heterosexual, ayudando a crear el Centro de Mujeres, que es una de las cosas que hicimos. Pero me di cuenta, en un momento me uní a una marcha de mujeres que terminó tomando un edificio de Harvard durante una semana pidiendo, como demandando un centro para mujeres que finalmente se hizo algo después y ayudé en eso. Pero recuerdo que en un momento estaba hablando pues yo me quedé allá adentro toda la semana. Estaba hablando con una puertorriqueña que era de un grupo que se llamaba Young Lords de Nueva York. Y me decía, no, pues, ¿qué onda con eso del feminismo? Que lo importante es la cuestión de la lucha de clases y todo eso. Y eso como me sorprendió y no lo había pensado, pero cuando fui a vivir en América Latina, me di cuenta de que tomaba como en primer lugar la lucha política y la lucha de clases. Y lo del feminismo no estaba muy bien articulado en ese momento y era igual en México. Y si ves la época de los grupos, la mayor parte o varios de los grupos eran casi todos hombres, menos había una mujer, quizás más, pero una mujer que era la compañera del jefe del grupo, que era el caso del proceso Pentágono de mi grupo Peyote también. Y la verdad es que en el momento ni me fijé, como había varias mujeres que entraban y salían, pero no me fijé hasta que un momento en que hicimos, Adolfo Patiño hizo el grupo y aparecíamos todos de niños y en eso me di cuenta que era la única mujer. Entonces no había una alta conciencia de eso, aunque siempre estaba trabajando como Maris Bustamante, que también era, en su caso era compañera de alguien del grupo, pero no era un grupo en que no había un jefe tan claro como en otros. Pero siempre había gente como Mónica Myers, y ella también, porque fue a California y ahí como empezó a trabajar fuerte en el feminismo, pero regresó y siguió en eso, nunca lo dejó.
o lo tenía como enfrente. Yo lo tenía, mi conciencia, digo, como tenía una conciencia feminista, pero simplemente de que había que valorar lo que hacen las mujeres y había que seguir trabajando, pero no como tema explícito en la obra. Pero hay muchas cosas que veo ahora de esa época, como me doy cuenta de que realmente todo era como muy centrado en los hombres, pero ni tenemos conciencia de que eso estaba pasando. En cuanto a tener una pareja fuerte, la cosa es que yo tenía unas fortalezas y Patiño tenía otras. Y nuestra obra era tan diferente de que como no había competencia. Incluso yo luego para divertirme ayudaba a terminar sus obras, que eran como construcciones y cuestiones, por ejemplo, sus libros, bandera, etc. Y era mucho más divertido que estar dibujando. Incluso por eso en 98 hice una expo de arte y objeto en el Chopo, precisamente porque siempre se me hace muy divertido hacer arte y objeto y más divertido dibujar. Entonces, y en ese momento mis asistentes, porque Adolfo y yo habíamos separados, pero en ese momento estamos juntos otra vez y mis asistentes fueron Adolfo Patiño y Gustavo Prado. Ese como de lujo, muy inteligentes y creativos asistentes, pero yo era la jefa y sí funcionó. Esa expo ya estaba en el Chopo y yo estaba un poco desesperada porque no había dinero para un catálogo, entonces estaba tratando de promoverlo y quería contactar a alguien a hacer un video y cosas así. Y recuerdo que Adolfo empezó a sacarse de onda porque no le era cómodo de que me veía como demasiado protagonista, ¿no? Y siento que eso siempre es una bronca con los hombres, de que es muy incómodo para ellos que la estrella sea otra y no ellos, ¿no? Y en ese momento sí recuerdo que se me hizo raro porque cuando éramos mucho más jóvenes y estábamos juntos, los dos estábamos subiendo y como la subida de uno ayudaba a la subida del otro, como nos complementábamos bien. Pero como en ese momento él ya estaba entrando al alcoholismo y le costaba más trabajo articularse, sí le chocó y a lo mejor ayudó a que ella fuera con otra, de que yo estaba siendo para él demasiado fuerte. De que creo que la forma de trabajar la colectividad de mujeres, como genera ese tipo de interés en qué pasó antes y cómo nos relacionamos con eso, ¿no? Y me parece una fantástica oportunidad de elaborar otro tipo de historia, ¿no? Muy distinta a las historias. A ver, no sé, pueden pensar en como hombres que, no sé si estoy inventando, hay críticos hombres que tienen ese mismo interés en interrogar a otras generaciones. Puede ser, pero se me hace que se está generando más específicamente por investigadoras. Había como muchos artistas muy reconocidos con mucho dinero. Entonces pensé que lo único que tenías que hacer era insistir y finalmente ibas a llegar a estar como reconocido o reconocida y ya ibas a tener todo resuelto. Y resulta que no es así. Y particularmente con mi generación, porque llegamos a 90 y toda la escena cambió, ¿no? Y lo nuestro que había sido muy privilegiado como en los 80, desde la generación de los 50 y bla, 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 y nos hicieron mucho caso. Y a partir de los 90 era otro grupo, otras voces, y me sentí como muy ignorada. Entonces eso fue difícil tener que como insistir y trabajar cuando sientes que no se está privilegiando ni se está interesando tanto lo que estás haciendo. Afortunadamente eso en los 90 seguía teniendo buenos coleccionistas, entonces podía seguir vendiendo y la verdad es que hice mucha obra en los 90, pero me di cuenta que yo estaba excluida. De hecho, sigue siendo excluida de ciertos foros. Por ejemplo, como nunca tuve, aunque expuse en galerías, nunca fui como manejado por una galería,
Entonces, por ejemplo, ya nunca he estado en las ferias de arte porque no tengo una entrada y porque siento también lo que hago no es en general lo que se está privilegiando en esos medios. Lo que me ayudó mucho a mí, creo que está saliendo un poco de la pregunta, pero ahí sigo, fue entrar en la Esmeralda en como 2002. Empecé a dar una clase en la Esmeralda. Y eso me ayudó mucho porque es muy fácil llegar a estar muy aislada como artista, ¿no? Que no tienes como un grupo orgánico con quien relacionarte. Por eso los grupos de mujeres son tan valiosos. Pero para mí la Esmeralda sirvió de eso porque estaba en contacto con los otros profesores y con mis alumnos y eso como me hacía como esforzarme más para ser inventiva en el grabado, por ejemplo, que es lo que yo estaba enseñando, gráfica. Y entonces yo crecí mucho y también ya tenía una comunidad. Y eso como me sirvió durante muchos años, tener ese grupo orgánico donde podría relacionarme por medio de mi trabajo y no simplemente escenas y exposiciones, y etc. Bueno, para mí fue muy interesante llegar a un momento en mi vida en que se estaba haciendo historia, escribiendo o viendo como historia lo que yo había vivido. Y la primera lección que aprendí es que lo que tú viviste no es lo que van a poner en los libros. Digo, porque depende de con quién hablan, de qué les interesa y qué quieren privilegiar. Y entonces la visión en los libros o en las exposiciones que organizan puede ser muy distinta a lo que nosotros viví. En el caso de nosotros, creo que lo que realmente definió lo que iba a ser la mayor parte de la investigación fue la exposición de discrepancias. Uh-huh. Porque ahora, y lo que hicieron ahí fue privilegiar a las voces disidentes, ¿no? Y eso pues me favorecí porque sí estaba en los grupos y todo eso. Pero hay otros, pero si ves lo que estaba pasando en el momento, la visión era muy distinta. En principios de los 80, como las voces los artistas más fuertes, por ejemplo, subiendo, eran los Castellanero. Uh-huh. Y luego cuando James Olds escribió su libro, su revisión de arte e historia en México, según uh-huh. él, el primero que se ha hecho en mucho tiempo. Y en una página dice, y hubo 4 hermanos apellidos Castellanero, que me parece como medio terrible que lo haya puesto así, igual que les pongan nombres, ¿no? Pero los redujo a un pie de página en la historia, cuando eran como tan importantes en el momento, ¿no? Uh-huh. Y entonces, y no sé si va a haber otras revisiones que ven las cosas distintas, pero, y siento que con el tiempo se ha ido como un poco corrigiendo. Por ejemplo, cuando se hizo discrepancias, los artistas, había cierto grupo de artistas que eran más nuevos, pero muy importantes, y les dieron mucha importancia porque, digo, Cuauhtémoc y Olivier, porque eran sus favoritos en el momento, ¿no? Uh-huh. Entonces va a ser interesante ver cómo estos artistas que surgieron en los 90, cómo se van a ver en otros 20, 30 años.